Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 17 de mayo del año 2023, en gracia de Dios aconteciendo en la previa con la meditación de la palabra de Dios, Fundación Amaya, proceso de evangelización ambiental, sideral, celestial. Llevar la buena nueva, la nueva alianza, la buena noticia, en principio, a las territorialidades. Luego, a las universalidades. Y habrá de llegar a las celestialidades, pero en su debido modo, tiempo y lugar, en quien haya tenido la revelación de la verdad en Cristo, que la haya descubierto en su mundo interior y la haya madurado en su conciencia plena, en ese proceso de santificación. Pero que uno empieza en la vida terrenal descubriendo, en gracia de Dios por el Espíritu Santo, ese legado que decía Jesús allí a los apóstoles en el Evangelio de San Juan. Habrán muchas cosas que tendrán que conocer, pero en su momento, pero por el Paráclito. Él les irá revelando, decía San Agustín, el maestro interior. También en espíritu y en verdad, que Jesús lo decía, llega hasta una fase del proceso. El Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito Salvador y el Espíritu Santo Santificador. Hemos hecho en gracia de Dios por el Espíritu Santo una analogía sin que sea reduccionista, sin que lo pretenda contener, ni mucho menos tener la soberbia de decir que se ha descubierto a Dios, que se ha desarrollado la idea de Dios, que la imaginación de Dios, no, todo eso es soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional. Somos criatura, más ínfimo que cualquier partícula viral por allá lejos, en las esferas cósmicas y las nebulosas, lo más ínfimo. Pero amorosamente, si hay una partícula de divinidad, pero se va descubriendo procesualmente, o sea, por procesos de vida en orden natural, como también ha tenido, en gracia de Dios, la inspiración de irle leyendo desde un orden natural, no el orden natural, eso es de Dios. Eso es del árbol de la vida, el bien y el mal, del conocimiento, que es la neuroespiritual, que se decía, esa conexión neuroespiritual del ser con la divinidad, pero que desde antigua, con el libro sagrado del Génesis, pues fue el primer pecado de desobediencia a Adán y Eva, como se ha hecho la representación social allí, cultural, históricamente, en la humanidad, ¿cierto? Que es vincularlo con el conocimiento humano, la soberbia, querer estar por encima de la sabiduría divina y sobre todo por el discernimiento, que es el Espíritu Santo. Entonces, él va acompañando los procesos. Entonces, si se está hablando en lo que es el concepto occidental de ambiente, natura, sociedad, cultura, la naturaleza otra, la naturaleza humana y la naturaleza creada con lo humano, esas llamadas partes no son partes, son complejidades, que son conjugaciones armónicas y van entramadas. Si bien el medio natural, el soporte, el sustento, que es ese mundo físico, pues también lo humano es físico y se surte biológica, física y químicamente en conexión lo biótico y lo abiótico. La vida y los factores de la vida son vinculantes de esas llamadas funciones de soporte, como pues, se ha establecido de Occidente, dígase alguna de ellas en Rudolf de Groot, funciones de la naturaleza, funciones de soporte natural, funciones informativas, funciones creativas, pues que ahí lo hacen más como productivas. En la tesis de maestría en ciencias del ambiente se habla más bien de funciones creativas porque es crear no se decía allí específicamente con el creador, pero hacia allá apunta,
con esta actualización de una versión deus ontonómica, o sea, la conexión del ser y la realidad en Dios, que es darle esa plenitud hacia donde se apunta. Dios mediante en breve se irá tratando, si el Espíritu Santo nos acompaña, de explicarlo, pues de ponerlo, manifestarlo y pues, de representarlo, ¿cierto? Pero es allí, con la modelación que se ha hecho, crear con el Padre Creador, transformar con Cristo, su Hijo unigénito transformador, y santificar su ser siendo con el Espíritu Santo santificador. Esas son las tres personas distintas y un solo Dios verdadero, la Santísima Trinidad, que han estado, están y estarán siempre mancomunados. Es la dinámica del amor, como decía el padre Luis Fernando Palacio de Televida en estos días en la Eucaristía, hablando de la manifestación del Espíritu Santo, una bonita representación allí. Y hoy lo decía Pablo Pérez de Barbosa, de la área metropolitana del Valle de Aburrá en Antioquia, en Colombia. Reciban un amoroso saludo de su servidor, amigo y hermano en Campus Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio de Aviala, Laudato Si. Es similar al área metropolitana, que son municipios asociados del Valle de Aburrá, hablar de provincias, son municipios del oriente, del suroeste, que es la región de Antioquia que corresponde para esta jurisdicción territorial, pero que en la jurisdicción espiritual es amplia y en la jurisdicción mental también, entre comillas ilimitada en lo humano, pero es limitada frente a lo divino. Es nada, pues es mínima, lo que amorosamente se pueda decir, no en particular de ninguno, sino aún se sumaran los miles de millones de seres que han habido, que hemos estado coexistiendo y que habrán de estar, no alcanzaría ni siquiera a un ápice de lo que es la sabiduría divina. Ahora, no tendría ningún sentido si no hay una significación en Dios y si no se da en modo, tiempo y lugar cuando tiene que ser. Y eso no llega por virtud, por conocimiento, por habilidades propias, no, es por gracia de Dios. Los hechos que han marcado signos de los tiempos, Cristo, se hace revelación, manifestación, expresión plena, cuando tenía que ser hace 2023 años, naciendo en un pesebre en Belén, ahí en Jerusalén. Jesús, su Madre Santísima Virgen María, casta y pura, y su esposo putativo José, padre de Jesús, padre putativo respectivamente, esposo de María y padre putativo del niño Jesús. Ahí esa tríada que entrama la vida terrenal con la vida espiritual sigue viva en la memoria, y eso todo lo trae el Espíritu Santo. Se quiere conocer ello, se quiere profundizar en ello, hay que ahondar en las fuerzas del Espíritu, pero conectar miles de millones de seres. Por eso es imposible llegar siquiera a tener por propio cuenta, por fuerza humana, por vínculo humano, esa revelación. Será en el momento, que ese es el fin de los tiempos que se espera en Jesús, juez singular de todos y de cada uno, en el amor, por el amor y a través del amor. Es el examen que deja con el Espíritu Santo. Se meditaba en la palabra de Dios ahorita en Amayá, pero que en el juicio universal de todos, si existiese esa sintonía, sería por analogía lo que le decía Dios a Abraham, que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y él le decía que no la destruyera, que qué irían a decir los demás, porque el Antiguo Testamento se ha caracterizado más por ser la promesa de no volver a pecar, de no volver a fallar, de no volver a olvidar, como es el Shema, decía Fray Nelson Medina en estos días de forma muy simpática, en uno de sus retiros espirituales o congresos, una llamada charla, ¿cierto? Que es en el Antiguo Testamento donde siempre
el pueblo se sintetiza en decir, no lo volveré a hacer, no volverá a ocurrir, perdón, Yahvé, y mándanos tu ayuda, tu protección, bueno, algo así, pero es de las promesas. Pero ahora llega en el Nuevo Testamento la alianza, es la promesa del Espíritu Santo, el amor, la verdad, la justicia divina, y se hace realidad, se acontece con la revelación en Cristo. Él sí podrá dar cuenta de miles de millones de seres. ¿Quién más habrá de tener en lo humano la designación de Dios para tener una revelación de tal naturaleza? Seres amados, malas noticias. El patán que creía hacerlo, perdió. El demonio, el pecado, la culpa, fueron sepultados, fueron sellados, fueron amarrados con la resurrección de Cristo. Esa es nuestra fe. Esa es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Se cayó la Biblia por aquí, la tenía en un rinconcito. Seres amados, entonces esa meditación va pasando del nivel de la evangelización al nivel de la formación con la Fundación ECARRAM. Por eso no había saludado de cambio de gnosis, porque no había llegado al nivel de transformación. Y es que eso va aconteciendo en cada ser siendo. Para su servidor, amigo y hermano, estos 3 años que llaman ahí de pandemia, que llaman de confinamiento, de aislamiento, pues sí, fue un retiro espiritual profundo. Dios mediante el 12 de junio será el testimonio más oficial con Fray Alejandro Tobón, que ha sido uno de los guías espirituales, pues si aquí es el guía del Espíritu Santo, los hermanos consagrados lo siguen haciendo, porque está la cátedra mística en la Santa Iglesia Católica, está toda la palabra de Dios, la doctrina, toda esa revelación, que sería por analogía sin que valga la comparación, en el derecho humano, la justicia humana, las leyes humanas, la jurisprudencia, que son todas las bitácoras, los registros, la memoria, la documentación de todos esos procesos de vida. En nuestro caso, de santos, mártires y apóstoles, el primero de ellos, Cristo. Eso está en la palabra de Dios proclamada, está en el universo, está replegada, claro. El Espíritu Santo recoge todo ello, sintetiza todo ello, hace la hermenéutica en las diferencias espaciotemporalidades energéticas, o sea, en tiempos de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo, en los hechos de los apóstoles posteriores, cómo se empezó a conformar la iglesia cristiana, la iglesia ortodoxa, la iglesia no cristiana, otras creencias, otras prácticas, todo está allí, porque están hasta herejías que se han suscitado allí, por ejemplo, con el Evangelio de San Judas, los libros apócrifos, que se habla de Enoc, seres que llegaron a ser amigos de Dios y pasaron directo, sin puentear con la tierra y sin pasar por la muerte y la corrupción eterna, que es eterna pues en lo finito, eterna porque es el ciclo del eterno retorno, de la cuna a la tumba, de la tuna a la cumba, son ciclos. Eso es lo que llama movimientos de iteración y reiteración, se repiten, pero no se está hablando de reencarnación, sino de ciclo. Vida, muerte, pero es procesos de avance sucesivos, de un ser conectando con otro. No se espera que un ser conecte con el otro, o encarne en el otro, o asuma la historia del otro, no, seres amados. Cada ser, por gracia de Dios la fe, permite creer que el Padre Creador ha creado una única criatura, irrepetible, inalienable e imprescriptible, con la que escribe su historia. Todos seres amados, con cada uno, de miles de millones hasta el infinito, hasta que Él quiera llevar la vida, hasta que Él quiera llevar la creación, hasta que Él quiera llevar su obra. Él es el director de la orquesta.
por hacer la analogía en la música, que está hablando de cantos gregorianos. El Padre Creador, y Él dispone de su obra, qué, cómo y para qué, es el plan divino, y es su voluntad, y es para dar gloria a Dios, como dice precisamente el Salmo 148. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Amén. Que así sea todo lo que se siente, se piense y se haga. Todo nuestro ser, vida y obra. Sentir, pensar y actuar, ser, vida y obra, y nuestras obras, hechos y acciones. Ellas todas han de conectar por procesos de transformación, co-creando con el Padre Celestial, co-transformando con su Hijo unigénito Jesús y co-santificando con el Espíritu Santo. Esos tres co, van en una síntesis espaciotemporalmente conectadas en el amor. Esa es la dinámica del amor. El Padre, el amante, su Hijo unigénito, el amado, y el Espíritu Santo, el amor. Se podría decir que el amor es un estado de plenitud, como es la misma, bueno, que lo valga el Espíritu Santo. Ahorita se invocaba para que nos diera la aclaración, la claridad, el discernimiento. Es infinito, como es infinito el amor del Padre Creador. Pero sí se puede sentir como un estado anticipado de plenitud en el alma. Es desde la experiencia de vida mística, espiritual, trascendental. Es desde esa primera forma de relacionamiento con la divinidad, íntima, profunda y por tanto leal. Ese es el ser fiel, ese es el temor reverencial de Dios, en pobreza, humildad y obediencia, contrario a hacerlo como la sociedad lo dictamina, en soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional, porque decía Cristo en cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, ni lo que dicen, ni lo que sienten. Bendito Dios, pero el hacer final de un proceso que Jesús sabe, conoce los corazones, lo hacía en su momento, cuando sanaba, primero tocaba los oídos para que por la fe, como dice San Pablo, que hoy está referido a los corintios y también a los atenienses en una de sus cartas, porque ha sido el desterrado, él ha sido precisamente el perseguido después de haber sido perseguidor de los cristianos, siendo judío también. Ahora le está tocando ser perseguido por los propios hermanos, propios judíos, y por los saduceos y por los paganos, que entre ellos están pues, de los gentiles, los sabios, los eruditos más bien, se podría decir hoy en día los pseudocientíficos, pero en su momento los filósofos, los dedicados al arte, los artistas, los maestros, los educadores, que enseñaban a sus escuelas, que ellos sí vale la pena circunstancialmente volver a vincular por procesos de vida a las escuelas de formación. Eso sí que hace falta en nuestra sociedad hoy en día, haciendo un paréntesis, porque volver a esto que estamos, gracias a Dios, con la cátedra mística, aquí a la sombra de un árbol, a la fresca, en acampado como hacía Jesús, en la naturaleza. Estos son los espacios de conversación, son los espacios de reflexión, los espacios de meditación, es vinculante, personalmente, familiarmente, los niños, pues en sentido genérico, seres niños, niñitas y niñitos, hombres y mujeres, lo femenino y lo masculino, todo eso va conectando allí. No se segrega, no se discrimina, no se sesga, no. Lo mismo los mayores, abuelos, abuelas, y los jóvenes, sentido genérico también, mujeres, hombres. Es que cada quien es el que lleva su carruaje, como decía Platón ahí con el cochero, con el alma, pero lleva ese carruaje.
y debe responder es ante Dios, no ante los hombres, es para dar gloria a Dios. Eso no tiene uno por qué entrometerse en la historia que sigue escribiendo el Padre Creador con todo ser siendo, con cada uno, en la forma que debe ser, cuando debe ser y cómo debe ser. Pero volviendo a ello, en esos entramados que se van tejiendo, van surgiendo los elementos que van a darle forma, como decía Fray Nelson Medina, también en ese congreso de progreso espiritual. Forma en tanto la imagen y semejanza de Dios, y el Espíritu Santo ayuda a dar en esa memoria a restaurar ese tejido espiritual, entre comillas, ese tejido intelectual y ese tejido emocional que este biotraje resume. Acontece en su ser siendo, pero que su mente está fuera de sí, no que esté con perturbación mental o loco, pues no, fuera del centro, no está visible, no está medible, no está tangible el pensamiento. Por eso ahí mismo en Grecia se hablaba de mente y cuerpo, otros hablaban de alma y cuerpo según las creencias. Quienes hablaban más a nivel espiritual, afuera, lo veían en su momento como un logos. Y así se ha traducido, y Fray Nelson lo ha manifestado así, neuma y logos. Neuma en la vinculación más con el alma, ánima, animar. Él es teólogo, doctorado en teología fundamentada, de la orden de los dominicos, y pues ha sido un estudioso, pero místico. O sea, ha ido desde la meditación, porque la orden de los dominicos es más contemplativa, meditativa, y formación de sacerdotes, de presbíteros, en el presbiterado. Y ello ha llevado a la consagración desde la teología, más que desde la filosofía, que es la reflexión, más desde la argumentación que está en la oratoria, ya con lo político, con el derecho, la práctica jurídica, otras cosas que van saliendo también de Grecia, lo político, lo económico, lo social, como tres poderes que llegan de una manera militar en las geopolíticas, pero que, bueno, ya que se traen las raíces desde Grecia, volvamos a lo que ha sido esencial en los procesos y lo han descuidado. Los diversos órdenes, el nuevo orden mundial económico, pero que no ha descuidado el orden de la Iglesia. La doctrina, doceri, doctorado, sigue en la cátedra mística, sigue en Cristo. Y eso es lo que seguimos defendiendo y ahí aunando esfuerzos humildemente con la Orden de los Franciscanos de María, con Santiago y Javier Martín de allí en España, en la diócesis de San Sebastián, porque frente al sínodo y todos esos acuerdos sinodales de algunos obispos de Alemania, de Europa, que quieren transgredir ese orden de la doctrina y pensar que existen más Cristos, versiones de Cristos, clones de Cristo, seres amados, solo Cristo. Nuestra fe es en Cristo Jesús, de Nazaret, muerto, sepultado, resucitó al tercer día y es resucitado y resucitador y sigue vivo, hijo de María Santísima, casta y pura, y de su padre putativo José, quien es esposo de María, terrenalmente, ahora unidos místicamente en vida espiritual en el reino de los cielos, pero que no llegó hasta el momento en cruz, pero seguía conectado, esa dimensión mística espiritual con la dimensión mental, intelectual, y la dimensión física pues ya no estaba sustancial, pero sigue en gracia de Dios in persona Christi, nuestros hermanos consagrados trayendo de esos santos apóstoles y mártires toda esa historia de vida tejida, todo ese conocimiento, todo ese acervo cultural de sus revelaciones, de sus manifestaciones, de sus vinculaciones con la divinidad. Y en todo eso se cree.
Y hermanos consagrados siguen con carismas, dones, gracias y talentos que les permiten seguir haciendo milagros, o hacer milagros, seguir haciendo a Cristo, porque Jesús lo decía en su momento. Por la fe habréis de hacer cosas mayores, porque yo voy al Padre. Ustedes siguen en la vida terrenal, y eso es lo que nos invita a seguir tejiendo. Por eso el testimonio es tan necesario, es esencial para pensar en trascender. Y si no empezamos desde esa conexión mística espiritual, será imposible humanamente siquiera llegar a tener una lectura lo más aproximada a lo que se podría llamar una verdad, no revelada, sino humanamente conseguida, que se supone por méritos, por logros, por esfuerzo. Eso llega es por gracia divina. Meditación, oración, ayuno y acción. 2. Vida sacramental, el bautismo, la conversión por la fe, la persona con su familia y el grupo social cercano, todos. Como se ha venido dando testimonio en estos días con Hechos de los Apóstoles, en la meditación de la palabra, con de las cárceles, ayer se meditaba en ello, donde estaban Pablo y Silas, que un terremoto, que es el Espíritu Santo, llegue y sacude para sacar de esas prisiones. Eso es el Espíritu Santo, las prisiones internas por presiones externas que causan prisiones también, además de las que uno mismo se crea, las mismas que la misma familia le crea. Decía Jesús en su momento, y el Espíritu Santo nos inspiraba cuando Jesús, por la palabra que es verbo, acción creadora, fuerza transformadora, hacía la analogía como una espada de doble filo, con una corta y con la otra cicatriza, porque él decía, he venido a echar fuego y ojalá ya estuviera ardiendo. A prender el fuego y ojalá ya estuviera ardiendo, se refería a ello. A estar ya activos en salir de la zona de confort, del status quo, de esas falsas seguridades y empezar a trascender, a ir a las periferias, a salir de la palabra, del discurso, de la oratoria, para seguir con la acción creativa, co-creadora con el Padre, la inspiración del Espíritu Santo, santificadora, esa acción santificante. Que ahí hay que tener en cuenta el ciclo, significante, significado y significativo, como si fuera sujeto, verbo y predicado, o sea, completo. El sustantivo, el verbo y el predicado van conectados como en la Santísima Trinidad del Padre Creador, Jesús, su Hijo unigénito Salvador, y el Espíritu Santo Santificador. O sea que la significación es en Dios. Significar la vida en Dios. Otros lo hacen en la Madre Tierra y hacen una resignificación, porque es como borrar el cassette, como se dice, liberar espacio, de fragmentar y llenarlo de otros contenidos, llenarlo de otra información, llenarlo con otros conocimientos y llenarlo con quienes se llaman puentes. Hay caminos, que era lo que decía Pablo Pérez en la meditación de la palabra de Dios hoy, o en la liturgia. El camino de salvación, que es el camino de Atenas, por Pablo, perfeccionado en el discurso de Cristo resucitado y resucitador, porque ya tienen el otro camino, el del conocimiento. Este es más desde el espíritu, desde el alma, por el corazón. El otro desde la razón, el materialismo y la idolatría al conocimiento humano. O está el de Corinto, que ya hubo una conversión de persona, grupo y familia, y ya la comunidad cristiana. Entonces sigue descubrir esos carismas, los ministerios. Por ejemplo, aquí en Gracia de Dios, ministerio de la Escuela de la Conciencia Ambiental. Escuela. Entonces ya el ministerio, formación. El ministerio con la Fundación Amayá, evangelización.
desde el orden natural. Se está avanzando en evangelización ambiental digital, que este es con Catholic Link y es uno de los espacios que se tiene en construcción. Pero la evangelización ambiental, estamos hablando todavía del primer nivel, para llegar al nivel terrenal en todo el planeta, sideral. Eso habrá de poner a conectar nodos, entramados, pero que sean vigentes, circunstancialmente vinculantes, ya, de ipso facto. Sería casi encontrar en Amaya una sintonía en la familia íntima. Hoy día ha sido eso muy difícil, pues un reto. Ese es el compromiso, poder siquiera sintonizar con los hijos e hijas naturales o hijos culturales o hijos pedagógicos, como se les llama amorosamente, es en la educación. Y el otro ministerio es este, de la coevolución, ese avance, ese progreso sin síntesis en alma, mente y cuerpo, de conectar espiritual, mental y emocionalmente a través de su ser, vida y obra. Esa es pregunta para cada quien. Ser amado, ¿en qué sintonía estás? ¿En qué estás significando tu vida ahora? ¿Y en qué vinculas tu realidad espaciotemporalmente ya? Y que eso circule. Es el amor, es el corazón. Llegar a eso esa es la visión de nuestro maestro, que algún día se dará, que todos conectemos en el amor, la amornización, la plenitud de alma, mente y cuerpo, de miles de millones, de toda la humanidad. Es que eso es real, eso existe y esa información la tiene el Espíritu Santo. Desde antes de la creación hasta el final. ¿Cuándo será? Dios sabrá. ¿Cómo será? Así. Porque está en el Apocalipsis de San Juan. Triunfa el bien. Triunfó el bien. Y triunfará el bien. Entonces alguien podrá especular. ¿Cuándo será el fin del mundo? Decía Wilson Tamayo en la meditación de la palabra de Dios. No se sabe. ¿Cómo será? No es como lo digamos nosotros, seres amados. ¿Y para quién será? Para dar gloria a Dios, como dice el Salmo 148. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Amén. Seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecido. Hasta pronto.